La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha emitido un bando que recoge las nuevas medidas frente al COVID-19 que entrarán en vigor en Marbella a partir de esta madrugada, tras la reunión mantenida hoy por el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Málaga, órgano de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, y se adopta desde las 12 horas de este miércoles 20 de enero y durante los próximos 14 días el cierre perimetral del municipio. A esta restricción se suman las clausuras temporales de los parques infantiles y circuitos biosaludables y de calistenia y de las instalaciones deportivas, así como de los parques y jardines, que en este caso a partir de las 20 horas. Por lo que respecta al tráfico y al transporte, se suspende temporalmente el pago de la zona azul a partir de las 6 de la tarde y en el servicio de autobús urbano se limita el aforo de todos los vehículos de la flota al 50% de su capacidad. Igualmente se refuerzan las líneas con mayor demanda, como son la 1 y la 2, Puerto Banús y la Cañada El Mirador, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Se reduce también a las 18 horas la frecuencia de las que presentan baja demanda y la suspensión de los servicios nocturnos a partir de las 22 horas, como son la línea 8 y 9, y el transporte público en general desde las 23 horas. Por tanto, se recomienda la movilidad activa andando o en bicicleta y en caso de desplazamientos cortos. En el ámbito cultural y de la enseñanza se suspenden por su parte los talleres y otras actividades impartidas por el área de arte y cultura, mientras que se mantienen activas las clases del conservatorio y las bibliotecas, que estarán funcionando hasta las 6 de la tarde. Agentes de la policía local y efectivos de protección civil realizarán labores de control para velar por el cumplimiento de la normativa y de las medidas decretadas. En este sentido, la regidora ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos para evitar situaciones de riesgo. Es fundamental seguir las medidas higiénico-sanitarias establecidas en materia de prevención frente al COVID-19, así como las indicaciones y recomendaciones que se adopten en cada momento, y cumplir las órdenes de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y del ámbito municipal. El Ayuntamiento de Marbella suspenderá a partir de mañana, 20 de enero, las actividades deportivas en todas las instalaciones municipales, como medida para contener el avance de la pandemia. Los usuarios podrán solicitar la devolución del importe de la reserva por vía electrónica en un enlace adjuntado al ticket y en el documento que acredite el número de cuenta. Igualmente podrán compensar el uso de las instalaciones una vez se reanude con normalidad su funcionamiento en las oficinas de la Piscina Municipal de Marbella y de los polideportivos Paco Cantos y Francisco Norte, en Marbella, y en el Palacio de Deportes Elena Benítez, en San Pedro Alcántara. El portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, comparece hoy después de la reunión del Consejo de Gobierno con la consejera Rocío Ruiz. 2 años especialmente difíciles, marcados por la pandemia del COVID, que ha provocado la crisis sanitaria, social y económica más dura que hemos sufrido en el último siglo. Mientras, hemos conseguido mantener a Andalucía a flote en el peor momento y marcar un nuevo rumbo. Andalucía, después de 37 años de socialismo, se merecía que se hicieran las cosas de otra forma, que quiero resumir en 10 hitos del cambio que ahora después desarrollaré, pero estos 2 años los podemos resumir en estos 10 hitos. Inversión récord en sanidad, libertad en la educación, bajada de impuestos, eliminación de trabas burocráticas, apoyo a los autónomos, fin de la corrupción, saneamiento de las cuentas públicas, atracción de inversión extranjera,
revolución verde y, lo más importante, que Andalucía vuelve a funcionar. En primer lugar, la apuesta por la sanidad. 2.000 millones de euros más de inversión que el anterior Gobierno socialista y tenemos este año el mayor presupuesto sanitario de la historia de Andalucía, 11.770 millones de euros. En segundo lugar, educación en libertad. Hemos blindado en estos 2 años el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos y les avanzo que precisamente ayer mismo publicamos en un boletín oficial de la Junta de Andalucía extraordinario las órdenes del currículum educativo en primaria, secundaria y bachillerato que consigue marcar una ruta propia. En Andalucía tenemos un camino al margen de la ley CELA. La apuesta es clara, clarísima: libertad, despolitización de la educación y esfuerzo. Aquí en Andalucía nadie va a pasar con todas las asignaturas suspensas. En tercer lugar, en estos 2 años hemos también bajado los impuestos en Andalucía. Para que el dinero revierta en las familias, esta política, que es la que funciona, nos ha permitido, bajando impuestos, recaudar 500 millones de euros más en 2019. En cuarto lugar, la eliminación de trabas burocráticas. Invertir en Andalucía era un suplicio. Para favorecer la actividad empresarial y apostamos sin complejos por la colaboración público-privada, creamos también, como saben, la figura del Project Manager para desbloquear proyectos e impulsar la economía en Andalucía. En quinto lugar, hemos demostrado que somos el Gobierno de los autónomos. En Andalucía, en estos 2 años, hay más de 9.000 autónomos nuevos y al cierre de 2020, y cuadruplicamos el crecimiento a nivel nacional, la Consejería de Empleo ha movilizado solo en 2020 un total de 77,5 millones de euros en ayudas directas a los autónomos y hemos llegado a 105.300 beneficiarios. Las ayudas de 300 euros, las ayudas directas de 1.000 euros y las ayudas al alquiler de hasta 4.000 euros. En sexto lugar, fin de la era negra de la corrupción. Hoy ya en Andalucía no es noticia por abrir todos los informativos o los periódicos por un caso de corrupción de un dirigente socialista. Precisamente hoy se cumplen 10 años de instrucción del caso de los ERE, el mayor caso de corrupción de la democracia de nuestro país, y en Andalucía llevamos ya 2 años sin escándalos. Esto no debería ser noticia, pero es noticia que en Andalucía ahora se habla de gestión, de bajada de impuestos, de limpieza y no de corrupción. En séptimo lugar, cuentas saneadas. Hemos sido la única comunidad autónoma de España que ha cumplido con las 3 reglas de gasto: deuda y déficit, la única. En octavo lugar, atracción de inversión extranjera. En Andalucía ha crecido un 60% la inversión extranjera, mientras que en España se ha desplomado. Esperamos recuperarla cuando termine la pandemia. En noveno lugar, revolución verde. Apostamos por hacer del medio ambiente una oportunidad de crecimiento basada en el desarrollo sostenible para generar hasta 20.000 empleos. Les doy un dato. En Andalucía, hoy, en este momento, hay 720 proyectos de energías renovables que ascienden a 15.000 millones de euros presentados al Gobierno de Andalucía y que queremos ir desbloqueando progresivamente. Y en último lugar, hemos conseguido una revolución de la normalidad. ¿Qué es esto? Que Andalucía funcione, y funciona. Después de 40 años de parálisis, Andalucía hoy está mejor gestionada y es más libre. Ese es el balance que podemos hacer de estos 2 años, 10 puntos que yo resumiría en estos 10 hitos que ha hecho el Gobierno de Andalucía, que Andalucía cambie de la noche a la mañana. Con todo, evidentemente, la situación provocada por el coronavirus ocupa y preocupa a este Gobierno de Andalucía. Les actualizo los datos preocupantes. Hoy tenemos esta cifra: 2.699 hospitalizados, de los que 380 están en la UCI. Nos acercamos ya al pico de la primera ola, cuando alcanzamos 2.708 personas hospitalizadas. El pico en la segunda ola fue de 3.478. El número de positivos por cada 100.000 habitantes ha escalado ahora mismo en Andalucía hasta los 627 casos, cerca también del máximo que hemos tenido en la comunidad autónoma. En cuanto a vacunación, que es ahora mismo la máxima prioridad del Gobierno de Andalucía. En Andalucía ya hemos administrado 163.048 dosis y hemos recibido 216.320. Por tanto, el porcentaje de vacunación hoy es
el 75,3%. Llegaremos al 80% entre hoy y mañana. La reserva estratégica sigue siendo del 20%, que es 41.904 dosis. ¿Por qué? Porque es necesario que guardemos estas dosis por si hay algún tipo de contingencia que haga que no lleguen las vacunas cada lunes y, por tanto, tengamos que administrar la segunda dosis en tiempo y forma. Y este 20% de contingencia garantiza la puesta de la segunda dosis. Además, les adelanto que en los próximos días vamos a presentar una aplicación específica en la que las personas inmunizadas, es decir, las que ya reciban la segunda dosis, puedan acreditarlo a través de un código QR. Será exactamente este. Este es el certificado de vacunación que vamos a tener en Andalucía. Cuando una persona se ponga la segunda dosis, tendrá un documento que acredite que está vacunado, por si tiene que mostrarlo o enseñarlo para un viaje o para cualquier actividad que se le requiera. Nos enfrentamos a una tercera ola que es con diferencia, la más agresiva que hemos sufrido hasta el momento debido a su propagación explosiva. La hoja de ruta que sigue el Gobierno de Andalucía es la misma que hemos empleado hasta ahora: contundencia y anticipación. En primer lugar, contundencia. Por eso decretamos desde el domingo el cierre de la hostelería y los comercios a las 6 de la tarde, limitamos las reuniones a 4 personas, cerramos las entradas y las salidas en 219 municipios con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes, que a partir del miércoles van a ser 326 municipios, y cerramos la hostelería, el comercio, la actividad, en definitiva, no esencial en los municipios con más de 1.000 casos de contagios. Como saben, los consejos territoriales de salud se van a reunir los lunes y los jueves para actualizar los datos de los municipios con más de 500 y 1.000 casos para tomar medidas que entrarán en vigor a las 0 horas de cada miércoles y cada sábado. Y, ojo, muy importante, cada municipio que supere los 500 y los 1.000 casos tendrá que prolongar esas medidas de restricción durante 14 días para intentar bajar la curva de contagios. Pero hace falta dar un paso más, y este paso más lo tiene que dar el Gobierno central, porque a las comunidades autónomas no nos deja dar ese paso. 2 medidas fundamentales tienen que salir, sin duda, del Consejo Interterritorial de Salud de mañana. En primer lugar, confinamiento domiciliario localizado. En los municipios con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, que hay 141 municipios así ahora mismo en Andalucía. Y, en segundo lugar, adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Ahora está hasta las 10. El Gobierno central no puede seguir siendo el perro del hortelano que ni toma decisiones ni deja que otros las tomemos. Tiene que acceder a lo que pedimos desde Andalucía, y lo voy a decir muy claro. El Gobierno central está jugando aquí con fuego, sí, con fuego. No podemos esperar ni un minuto más. La situación es de extrema urgencia y aquí no cabe ni la táctica política ni el regate. Aquí solo puede existir una máxima, que es salvar vidas. Y no puede ser que el Gobierno en octubre impusiera el estado de alarma a alguna comunidad autónoma y que ahora actúe de forma totalmente contraria. ¿A qué se deben estos volantazos? Así es imposible. La ola más agresiva del COVID no podemos afrontarla con volantazos del Gobierno central y con 17 estrategias diferentes. No podemos darle esta ventaja al virus en el momento más decisivo de la pandemia. Yo creo que eso es actuar de forma temeraria. Y, en segundo lugar, anticipación. Les anuncio que hoy el Consejo de Gobierno ha activado el Plan 4.500. ¿Qué supone este plan? Tener la capacidad en Andalucía para prever 4.500 ingresos hospitalarios. Hoy estamos en 2.700. Andalucía está preparada para ese tope de 4.500 ingresos hospitalarios y hoy hemos activado ese plan. ¿Cómo? Aumentando la capacidad de nuestros hospitales hasta las 15.280 camas convencionales, sumamos 2.000 más, y 2.604 UCIs, sumamos 1.200 UCIs más. Y que todas las provincias, por tanto, estén preparadas para hacer frente a la tercera ola. Además, vamos a habilitar 5.475 camas en otros espacios como hoteles o residencias de tiempo libre. Por ejemplo, en Sevilla habilitamos 876 camas adicionales entre los hoteles Bellavista, Macarena, Albergue Inturjoven de Constantina y el Hotel Ciudad del Sol Pirula en Écija.
Las 930 obras sanitarias de ampliación y mejora que hemos desarrollado entre julio y diciembre con más de 170 millones de euros de inversión han sido clave. Repito, clave para que ahora podamos estar preparados para hacer frente también a esta tercera ola agresiva, ya que en esas obras, todas estas que venimos inaugurando en las últimas semanas, hemos aumentado en 883 las camas de hospitalización y 272 las camas de UCI con respirador. Por otra parte, en relación a otros asuntos también abordados en el Consejo de Gobierno, comentarles que ya hemos abonado más de 31 millones de euros en ayudas a agricultores, ganaderos y pymes agroalimentarias afectadas por la situación que ha generado la pandemia. Estas ayudas, de hasta 7.000 euros por agricultor y ganadero y de 50.000 para empresas agroalimentarias, ya están en el bolsillo de más de 7.200 agricultores y ganaderos y en el de más de 300 empresas de sectores como el vitivinícola, el porcino ibérico o el de las flores y plantas ornamentales. El sector agroalimentario, pese a las graves dificultades que ha afrontado fruto del COVID, ha tirado del carro de la economía andaluza. Andalucía vuela con un solo motor, que es el sector agroalimentario. El otro motor, el del turismo, prácticamente está parado. Los datos así lo demuestran. En los 10 primeros meses del pasado año, el sector agroalimentario andaluz batió su récord de exportación con 9.360 millones de euros, acaparando el 21,5% del total exportado por todo nuestro país, por España. Unos datos que, sin duda, alientan y reafirman nuestra decisión, desde el primer minuto en el que llegamos a este Gobierno, de apostar sin fisuras por el campo andaluz, un sector que durante décadas ha sufrido el abandono por parte de los anteriores gobiernos socialistas. Hemos pasado en 2 años de las políticas propagandísticas, que solo ocultaban recortes y falta de atención, al apoyo real y cuantificable. Insisto, 31 millones de euros en ayudas ya están en el bolsillo de agricultores, ganaderos y pymes agroalimentarias afectadas por la pandemia. También quiero trasladarles que la Consejería de Fomento, la consejera Marifran Carazo, nos ha presentado un informe sobre las ayudas en materia de rehabilitación de viviendas para este año 2021. A finales de diciembre del año pasado ya publicamos en el BOJA 3 convocatorias de subvenciones para la rehabilitación de viviendas, de edificios, para la adecuación funcional básica de viviendas. Estas 3 convocatorias cuentan con un presupuesto total de 30 millones de euros y cubrirán las necesidades de los hogares de casi 7.000 familias. Además, van a generar 7.100 puestos de empleo directos e indirectos. Los propietarios y comunidades de vecinos cuentan con 2 meses de plazo para solicitar estas ayudas. Se trata de una medida de marcado carácter social con la que favorecemos la accesibilidad, adecuación de las viviendas y edificios con personas con escasos recursos, personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad. Gran parte de las ayudas irán dirigidas a la instalación de ascensores. Ha sido la petición mayoritaria en las convocatorias anteriores. Durante años se han prometido ayudas precisamente para instalar ascensores y el problema no es que el ascensor ni subiera ni bajara, sino que no había ascensor. El anterior Gobierno socialista no tramitaba estas ayudas y a eso le hemos dado completamente la vuelta. Y, por último, permítanme que haga referencia al principio de acuerdo, y subrayo que es un principio de acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar. El Gobierno andaluz ya ha saludado este principio de acuerdo porque nos parece una buena noticia la libre circulación en Gibraltar, pero seguimos insistiendo en que el Gobierno central no puede entregar un cheque en blanco en la negociación de la letra pequeña durante los próximos 6 meses. El Gobierno de Andalucía da un voto de confianza al Gobierno de España en este asunto para encontrar esta prosperidad compartida. Una prosperidad compartida que debe implicar, eso sí, otras medidas muy necesarias como la reducción del diferencial del precio del tabaco para evitar el narcotráfico o el impulso de las infraestructuras de la zona del campo de Gibraltar como el corredor mediterráneo. La Junta de Andalucía va a incrementar el precio hora de la ayuda a domicilio hasta los 14,60 euros, tras 10 años congelados.
Esta cantidad supone una subida del 12,3%, puesto que hasta ahora el precio de la hora de este servicio se encontraba congelado a 13 euros. Esta medida va a beneficiar a unas 30.000 personas, que en la mayoría son mujeres que con su trabajo hacen posible que las personas dependientes tengan la mejor atención sin renunciar a seguir viviendo en su domicilio. De esta manera, la Junta demuestra su compromiso con la dependencia, que además tiene su reflejo en el presupuesto. En total, para el sistema andaluz de la dependencia, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha previsto un presupuesto para el año 2021 de 1.609 millones de euros, el mayor de la historia para esta partida. Muy clara. Estamos hablando de ayuda a domicilio, del trabajo que realizan los trabajadores y trabajadoras en los centros de día y en las residencias, que además durante esta pandemia ha sido encomiable. Y este año, a pesar de las medidas excepcionales para la protección de la salud o del periodo donde se ha paralizado, en ese periodo de confinamiento se paralizó todo el sistema de dependencia, donde no pudimos realizar las valoraciones porque no podíamos asistir a los domicilios, a pesar de todo ello y de tantos obstáculos, las personas beneficiarias en Andalucía siguen creciendo y alcanzamos en el año 2020 unos máximos históricos, con dos objetivos fundamentales que hemos contemplado: garantizar. Siempre se ha garantizado la atención de las personas dependientes con servicios esenciales que nunca han parado, y el mantenimiento del sector, que fomenta muchísimo el empleo y la riqueza para esta comunidad. Son 45.000 puestos de trabajo en Andalucía para el sector de la dependencia. Por lo tanto, con todas estas medidas, y como digo, hemos alcanzado esos máximos históricos de 228.555 personas beneficiarias del sistema de autonomía y dependencia, con 310.424 prestaciones concedidas. Y permítanme que en este punto me pare en algunos hitos que creo que son fundamentales y esenciales. Hemos incrementado la oferta de plazas residenciales en 300 plazas, que sumadas a las 465 del año 2019, pues son 765, pero yo quiero darles un dato muy significativo para que tengan un criterio de comparación. Durante toda la legislatura del Gobierno socialista solamente se concedieron 43 plazas de mayores. Lo han escuchado bien, 43 plazas de mayores frente a 765 en estos 2 años del Gobierno andaluz. Por lo tanto, esa es nuestra apuesta, porque sin servicios y sin plazas residenciales no podíamos avanzar en la atención de las personas dependientes. Pero además, este año ha habido un hito fundamental que se ha producido, muy demandado históricamente por el sector y por las familias, que es la disminución del copago de las familias, esa aportación económica que tiene que realizar el usuario de los centros de días de mayores, del 40 al 25%. Esto va a suponer un ahorro para la familia de 980 euros al año, y no se había modificado desde el año 2002, entre tantas medidas olvidadas, como decía el consejero de Presidencia, que habían ocurrido en Andalucía. Por lo tanto, demanda histórica y un apoyo a los beneficiarios. Y hemos mejorado también el Servicio Andaluz de Teleasistencia, ese botón rojo que salva vidas, ese botón rojo que ha supuesto además una tabla de salvación para tantas personas mayores que viven solas en nuestra comunidad. Quiero darles el dato, porque hicimos el primer estudio sobre soledad no deseada en Andalucía y tenemos el dato escalofriante de que el 47% de la población andaluza vive en una situación de soledad no deseada. Pues bien, durante el confinamiento, durante esta situación tan difícil de la crisis sanitaria, ese botón rojo ha supuesto la salvación, la ayuda, la atención en una urgencia, incluso el acompañamiento, como un instrumento clave para llegar también a esas personas dependientes y que estén atendidas. ¿Cómo hemos podido mejorar el servicio de teleasistencia? Lo más importante era el aumento de la plantilla, 206 personas en el aumento, con las que hemos podido realizar campañas tan importantes de información y de prevención frente al COVID, la campaña de la gripe también, y además hemos avanzado mucho más.
en proyectos tan interesantes en colaboración con la empresa pública de emergencia sanitaria de la Consejería de Salud, en la integración de la plataforma de teleasistencia con la de Salud Responde, con lo cual podemos dar citas médicas de atención primaria y también consultas para determinados especialistas. Hemos podido agilizar de esa manera el tiempo de espera, el posible colapso y saturación que tenía el sistema de Salud Responde, y hemos gestionado en solo 3 meses desde el servicio de teleasistencia 60.000 citas médicas. También en el ámbito sanitario, pues impulsamos un proyecto muy importante para las personas, sobre todo que vivían solas. Se llamaba el proyecto Farmacia. Pudimos detectar a través de denuncias de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado que muchas personas durante el confinamiento no recogían su medicación, era, como saben, crónica muchas de ellas, en las farmacias habituales. A través de esa detección pusimos en marcha este proyecto para, con las llamadas de teleasistencia, conectar con ellos y poder impulsar con las farmacias de proximidad de su barrio, de su pueblo, la llegada de esa medicación a sus casas. Algo que parece tan fácil y que realmente lo hemos impulsado, ha ayudado a personas de mayores de 65 años para que pudieran recoger esos medicamentos. Son 45.000 personas las que hemos podido atender. 6 millones de llamadas durante los primeros meses de pandemia ha gestionado el servicio de teleasistencia, de acompañamiento, de atención de urgencias, de todo tipo de solicitud, de citas, 6 millones de llamadas. Por lo tanto, un servicio siempre en atención para los más vulnerables. Pero además pensábamos que era fundamental iniciar un nuevo plan de choque cuando ya en septiembre pudimos volver a un estado de normalidad en la gestión de la dependencia. Y dentro del marco del primer plan estratégico de personas mayores, ya aprobado en este año 2020, pensamos que era importante priorizar dos colectivos de personas basadas en la prevención de la dependencia, como son las personas con dependencia moderada, y también en la atención a las personas solas. Era de absoluta necesidad y urgencia poderlas atender y agilizar esa lista de espera donde se encontraban. Por lo tanto, en prevención de la dependencia atendimos, como digo, a personas de atención moderada y todas las personas que vivían solas. Que sabéis que la soledad es un problema de salud de primer orden y además merma muchísimo las condiciones de vida de nuestros mayores. También empezamos a instalar de forma absolutamente gratuita detectores de humo y de gas a todas las personas solas mayores de 90 años. Y queremos durante este año aumentar a partir de 80 años también estos dispositivos que son fundamentales para su seguridad en sus hogares. Bien, pues todas estas medidas nos han permitido incorporar al sistema 37.918 personas, que supone un 9% más con respecto al año anterior. Aquí tienen y pueden comprobar que en los últimos 4 meses, donde el plan de choque ya tuvo, gracias a una gestión muy eficaz de todo el personal y todos los trabajadores y trabajadoras de la Agencia de la Dependencia, que quiero agradecer y reconocer, tuvimos ese aumento de un 27% también en los últimos 4 meses, que supuso el poder resolver 17.215 expedientes. Y además, estas son las prestaciones que se han podido conceder, también 310.424 prestaciones, que supuso un 13% más tras incorporar 64.387 altas, servicios de los que ya disponen nuestras personas usuarias de dependencia. Por lo tanto, un año que no ha sido fácil para nadie, pero nosotros en Andalucía seguimos avanzando y seguimos priorizando la atención a las personas más vulnerables con ese compromiso social ineludible e incuestionable del Gobierno de Andalucía. Pero estamos relativamente satisfechos porque, a pesar de todos los obstáculos y de la crisis sanitaria, hemos ido creciendo y cada paso adelante es una persona que tiene un derecho reconocido y un servicio de atención, y creemos humildemente que avanzamos en la dirección correcta. Y en este punto, como digo, quiero incorporar un punto de vista muy importante a todo el trabajo que se ha hecho en la dependencia, que es, como digo, ese reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras, no solamente de la Agencia de Dependencia, sino de todos los servicios, de residencias y de centros de día. Pero si este ha sido el año 2020, en 2021 no vamos a parar, no nos va a parar tampoco la pandemia ni la crisis.
y apostamos con el mayor presupuesto de la historia para dependencia. Son 1.609 millones de euros. Y quiero recordarles que la subida acumulada en los 3 presupuestos aprobados por el Gobierno de Andalucía supone 200 millones de euros más de incremento. Por lo tanto, el mayor presupuesto de la historia de la dependencia en Andalucía, 1.600 millones, que supone un 6,2% más, con una subida de 93,4 millones. ¿A qué vamos a dedicar este importante presupuesto? Por supuesto, siempre a aligerar las listas de espera, a mejorar el servicio de atención residencial. Volveremos a impulsar las plazas de residencia de centros de día con 14,4 millones, que supondrán un incremento y una ampliación de plazas estimadas en 250 plazas. También otro servicio fundamental, que es el de ayuda a domicilio. 524 millones que se dedicarán a este importante servicio, con un incremento de 61,4 millones más en este presupuesto de 2020. Y permítanme que me detenga en este importante servicio. Ante todo, reconocer en los momentos más duros de la pandemia cómo las trabajadoras, y digo bien las trabajadoras porque son esencialmente mujeres, han estado en los momentos más difíciles al lado de las personas más vulnerables, en sus casas, al pie de cañón, cuando se vivían momentos de gran incertidumbre, cuando ni siquiera tenían el material necesario para protegerse, y han sido la salvación para tantas y tantas personas dependientes. Un colectivo, además, que ha estado muchos años olvidado, 13 años olvidados, con un estancamiento del precio hora de ayuda a domicilio, como saben, de 13 euros, que no se había aumentado jamás, que estaba congelado, pero no solamente del precio hora, sino jamás se habían actualizado sus condiciones de trabajo en este sentido. Pues el Gobierno de Andalucía no las olvida. No olvida este importante servicio de ayuda a domicilio, y ya les anuncio que vamos a incrementar el precio hora en esta histórica demanda, tantos años congelada, más de 10 años congelada, y el incremento va a ser de 14,60 euros la hora, lo que supondrá un incremento del 12% del salario total. Les recuerdo que anteriormente era de 13 euros. Una subida sin precedentes que va a suponer la mejora en las condiciones de trabajo de 30.000 trabajadoras. Insisto, porque básicamente son mujeres, esas mujeres con ese trabajo invisible del día a día en las casas, donde atienden con tanto cariño y tanta profesionalidad a nuestras personas dependientes. Ahora sí le vamos a dar el lugar que se merecen, pero no solamente a nivel de salario, sino también a nivel de condiciones de trabajo y de derechos, porque también les anuncio que ya está ultimándose el proyecto de orden de ayuda a domicilio, que lo estamos haciendo colaborativamente con las entidades locales, con todo el sector. La semana que viene, sin ir más lejos, ya tengo una reunión prevista con la FAN, también con los sindicatos, para establecer ese diálogo social y ese consenso, para obtener esa orden que realmente parta del diálogo social y que realmente preste las mejoras que son absolutamente necesarias en los derechos de estas profesionales. Y todo esto se ha hecho a pulmón. A pulmón porque, gracias al compromiso social de este Gobierno con la dependencia, hemos conseguido estos máximos históricos. Porque la financiación justa por parte del Gobierno central, tanto tiempo reclamada, y que simplemente era cumplir la ley de la dependencia, que estimaba en 50% la financiación equilibrada por parte de ambas administraciones, no se ha cumplido nunca y tampoco se cumple ahora. Soportamos desde la Junta de Andalucía el 82% de la financiación de la dependencia. Hemos reclamado al Gobierno central, en reuniones con el Ministerio, también a través de la PNL aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía, que nos sentemos a hablar, que impulsemos el pacto por la dependencia, que estamos hablando de un derecho subjetivo de todos y cada uno de los españoles y de los andaluces en igualdad de condiciones. Un derecho inquebrantable, que las políticas sociales y la dependencia tienen que estar, en este caso, blindadas, y que solamente con la lealtad institucional y con el compromiso de todas las administraciones lo podremos conseguir. Con esos 1.609 millones de la apuesta del Gobierno de Andalucía por la dependencia, si consiguiéramos la financiación por parte del Gobierno de Andalucía, ¿qué conseguiríamos? Otros 1.600 millones, pues acabaríamos con la lista de espera.
Esa sería la realidad. Y lo vamos a seguir reclamando siempre con la mano tendida, con la colaboración, hablando también de nuevos modelos de atención a nuestras personas dependientes. Eso es lo que reclamamos, que se cumpla la ley, pero martes tras martes, pues no está en la agenda de las prioridades del Gobierno de España. También, y brevemente, les resumo dos asuntos que también hemos tratado y hemos llevado desde esta consejería al Consejo de Gobierno. La primera estrategia de conciliación del Gobierno de Andalucía 2021-2025, y digo la primera porque, a pesar de que la conciliación es un pilar fundamental para la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, también seguía olvidada en el cajón. Lo hemos impulsado ya durante el año anterior con un primer diagnóstico de la situación andaluza, que no es nada esperanzador. Queremos actualizar ese diagnóstico y ya vamos a comenzar todo el proceso de participación de la ciudadanía, de los agentes sociales y económicos, para que sea una estrategia consensuada. Participarán, por supuesto, todas las consejerías, porque es una estrategia transversal, como no puede ser de otra manera, y esperemos que con esa iniciativa podemos avanzar un paso más en la igualdad real de hombres y mujeres. Y, por último, también se ha aprobado en este Consejo de Gobierno el decreto que regulará la organización y funcionamiento del Consejo Andaluz de Voluntariado, que va a ser el máximo órgano de participación. 40.000 voluntarios en Andalucía, que han estado también ahí en primera línea de calle con los que más nos han necesitado durante esta pandemia, y a lo que los debemos desde el año 2001, porque lo mandataba la ley de 2001 y no se ha cumplido, un consejo de participación para que aporten en el diseño y ejecución de políticas públicas. Ese va a ser su espacio, escucharemos su voz, van a tener su sitio no solamente en un consejo autonómico, sino también en consejos provinciales y locales. Por lo tanto, este es el balance, estas son las medidas adoptadas y, a pesar de la crisis económica, social y sanitaria, en Andalucía no paramos, seguimos avanzando, y el compromiso social de la Junta de Andalucía y de este Gobierno, como digo, es inquebrantable, incuestionable, y seguiremos avanzando, consejero.